nos acompaña alguien que es precisamente un especialista en migración y que ha asesorado a muchas personas que quieren ir puntualmente a Canadá. Efectivamente, puntualmente a Canadá. Sí. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad. Te pido que un poco, de alguna manera, te presentes a la gente y des un poco el background de lo que tienes. Muchas gracias. Mi nombre es Fernando Torres. Vivo y trabajo en Canadá ya hace más de 15 años. Soy abogado por la Universidad Católica aquí en el Perú y soy consultor de inmigración acreditado por el gobierno canadiense. Y soy el fundador de la empresa Fernando Torres Immigration, ¿no? Y estamos aquí justamente tratando de ofrecer estas posibilidades inmigratorias de todas las familias que quieren empezar una vida nueva en Canadá. Claro. Familias, es decir, puedo ir con hijos, puedo ir si soy de repente un joven que está terminando el colegio, puedo ir siempre si soy estudiante, o qué pasa de repente si no, ¿sabes qué? Acá en Perú no me funciona, no encuentro trabajo y simplemente quiero irme para allá. Claro, lo que pasa es que Canadá, a diferencia de muchos países, tiene un proceso de inmigración sistemático, ordenado, predecible, ¿no? Canadá requiere de muchos inmigrantes porque, a diferencia de otros países, Canadá es un país pequeño en realidad. Tiene 40 millones de habitantes, es casi la totalidad de habitantes peruanos, pero en un territorio que es 10 veces más grande. Entonces se requiere mucha inmigración. Lo que pasa es que ahora para los latinoamericanos, y te lo comento porque yo trabajo con gente desde México hasta la Patagonia Argentina, es un nuevo objetivo inmigratorio, ¿no? Canadá se ha puesto de moda en los últimos 5 años. Es justamente lo que es por el sistema inmigratorio que tiene, para jóvenes, para familias, para profesionales. ¿Es más fácil ir a Canadá que a otros países? Es predecible llegar a Canadá y obtener un estatus porque el sistema te lo permite, ¿no? Por ejemplo, el grupo que más se ha incrementado de latinoamericanos y especialmente de peruanos es de profesionales jóvenes sobre los 35 años. Las familias jóvenes con 2 hijos son el grupo que se ha incrementado por lo menos en 400% de inmigración a Canadá en los últimos 5 años, ¿no? El papá trabajador, profesional, la esposa también profesional, nivel técnico, los hijos en edad escolar. Si llega uno de ellos a estudiar, el cónyuge acompañante llega directamente a trabajar, autorizada para trabajar en cualquier tipo de actividad. Y los hijos en edad escolar pueden asistir al colegio canadiense de manera gratuita, ¿no? Hay un punto donde, por ejemplo, acá, para ir a algunos casos, ¿no? Dice, tengo 22 años, no tengo los 35, tengo 22 años, soy bachiller en comunicaciones. Tengo oportunidad, porque a veces de irse, ese chico tiene oportunidad de irse a ejercer allá, o de repente si vaya va a tener que trabajar en un McDonald's. Claro, fíjate, eso tiene mucho que ver con lo que te acabo de decir, ¿no? Básicamente los latinoamericanos hemos puesto el foco siempre en los Estados Unidos. Todos tenemos un primo, un tío, un amigo, una comadre, un amigo del colegio que se fue a Estados Unidos, llegó como sea en avión, a pie, caminando, en barco y le fue muy bien. Eso difícilmente va a ocurrir en Canadá. En Canadá tienes que llegar al país a través de alguna de las puertas que el gobierno te da, y esas puertas son el sistema inmigratorio. Entonces hay que tocar alguna de ellas, porque sin estatus en Canadá no puedes comprar, no puedes vender, no puedes comprarte una pastilla, no puedes ir al colegio. Digamos, ser ilegal es más difícil en Canadá que en Estados Unidos. Te conviertes en un paria, absolutamente. No vale la pena. O sea, no tiene sentido ser ilegal en Canadá. O sea, la ilegalidad existe sin duda, pero los ilegales tienen estatus. Lo que pasa es que tienen estatus de turistas y trabajan y estudian, pero no deberían. Pero una persona sin estatus, eso es muy difícil. Mientras más joven inmigres a Canadá, mejor, ¿no? Yo tengo clientes que en nuestras citas que hacemos siempre, gente de 55, de 60 años, todos tienen la posibilidad de inmigrar, por cierto, pero hay un momento para todo, ¿verdad? Claro. Una persona de 22 años que además es graduada, que tiene un título profesional en el Perú, le va a servir, ¿no? Que no le hagan caso a esa gente que dice, pero ¿para qué estás inmigrando a Canadá y tu título no va a servir para nada? Has perdido tu tiempo. Mentira. Al contrario, mientras más sólido seas como profesional, si has tenido experiencia de trabajo, has estudiado, mejor postulante para inmigración vas a ser. Entonces, mientras más te formes aquí... O sea, eso significa que yo puedo convalidar de alguna manera o adecuarme. Es decir, si yo acá soy, qué sé yo, contador público, abogado, no sé, ingeniero, etcétera,
no tengo que ir allá a empezar, digamos, de cero, sino esa carrera me sirve. Pero por supuesto, claro que sí. Ahora, no es que eso vaya a ser de la noche a la mañana, Claro. no vas a convalidar en 6 meses, sobre todo hay casos muy complejos como el de los médicos y Claro. el de los abogados, son procesos muy complejos, pero finalmente es posible, ¿no? ¿Para qué Contadores, carreras ingenieros. más sencillo, digamos? Para más sencillo, para los contadores, Ajá. contadores, profesores, y hay simplemente carreras que no necesitas convalidar para trabajar, ¿verdad? Para firmar como ingeniero tienes que convalidar, para firmar como contador tienes que acreditarte, pero un administrador de empresas no necesita convalidar nada. Y un comunicador tampoco. Exacto. Pero ese es un excelente punto, porque, por ejemplo, ¿quiénes son el tipo de trabajadores que desde el Perú o de Latinoamérica podrían llegar más rápido a Canadá? Me lo preguntan todo el tiempo, ¿no? Carpinteros, electricistas, gente de construcción, técnicos de refrigeración, aire acondicionado, por el lado técnico, y por el lado profesional todas las ingenierías, ¿no? Ingeniería de sistemas, informáticos, rockstar, ¿ah? Realmente los carpinteros, todo allá, Claro. todo allá es madera. El que trabaja en drywall la hace linda realmente, ¿no? Pero el gran problema de los latinoamericanos que se dedican a esas ocupaciones es que no saben inglés. Tal cual. Entonces después se quejan, ¿no? Claro. Después la colonia latinoamericana se dice, pero hay puros filipinos, puros indios, puros chinos. Sí, pues, pero es que ellos hablan inglés. Ese es el tema. O sea, si tú empiezas en una posición, o sea, y si haces las cosas bien, y si estudias inglés, definitivamente vas a poder progresar. Canadá tiene 85 diferentes programas inmigratorios, ¿no? Ya. Depende del perfil del postulante, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos el camino para profesionales jóvenes que están debajo de los 32 años. Si el que nos está viendo, por ejemplo, el grupo básicamente al que tú llegas, un profesional joven, debajo de los 30, con experiencia de trabajo, con un relativo buen nivel de inglés, y un presupuesto, digamos, de unos 10 o 15 mil dólares, esa persona podría llegar por la puerta grande a Canadá. ¿Qué quiere decir por la puerta grande? Man. Es llegar como residente permanente desde el día 1. Es decir, es como llegar a Estados Unidos con la Green Card, ¿verdad? Que tienes todos los derechos de un ciudadano salvo ir a votar, ¿verdad? Entonces, esa es una excelente Loco, posibilidad. me parece una gran data. O sea, me estás diciendo que si yo tengo una profesión o una carrera técnica, etcétera, y ahorra unos $15,000 para mi inmigración, puedo llegar allá bien, tranquilo, Exactamente, acomodado. Exactamente. Y Wow. eso es algo que la gente no lo conoce, ¿no? Entonces, pues solamente piensan en el camino del trabajo, de los estudios o para pedir refugio, pero hay múltiples caminos. Uno de esos caminos, para no entrar en detalles, simplemente quiero mencionar que se llama Express Entry, es la entrada rápida a Canadá. Entrada rápida y entrada por la puerta grande. Si eres un profesional que ya no estás tan joven, estás sobre los 40 años y tienes familia, hijos pequeños, digamos como estrategia, no es que tengas que hacerlo, pero como estrategia lo importante es llegar a estudiar, a hacer una maestría o a estudiar un curso de diplomado de 2 años, ¿no? Ahora, si eres ya muy calificado, eres un ingeniero, has trabajado, tienes experiencia en minas, Claro. ¿no? Eres un venezolano que ha trabajado en petroleras de Venezuela, que tengo muchísimos casos de venezolanos en el Perú Que se han ya están ido, en Canadá, efectivamente, ¿no? Y crees que puedes conseguir un trabajo así, esa es una excelente posibilidad también. De los latinoamericanos, ¿qué nacionalidad está yendo más a Canadá? Bueno, digamos por la cercanía y por las facilidades inmigratorias, México en primer lugar, Colombia en segundo porque tiene un buen presupuesto y en tercer lugar definitivamente Perú. Y uno de los contras de repente es que muchas veces vemos y decimos, bueno, de repente, por ejemplo, irse a Miami en Estados Unidos, hay mucho latino. En cambio, irse a Canadá de repente suena un poco más difícil o agreste en el sentido de que voy a encontrarme puros gringos que no hablan nada, ni entienden mi cultura, ni un poco eso. Se ha vuelto un poco más amplio, se ha vuelto más cosmopolita de repente Canadá, es por ciudades. Canadá siempre fue un país multicultural, ¿no? Como te decía hace un momento, el destino inmigratorio de los latinos ha cambiado, pero en Canadá, por ejemplo, tenemos una presencia asiática muy fuerte, chinos, coreanos, japoneses, malayos, filipinos sobre todo. También tenemos gente del Asia también, del sudeste asiático, indios, pakistaníes, gente de Sri Lanka,
Y los menos, bueno, son los canadienses. Realmente los hispanohablantes todavía no somos una minoría sólida. Por eso que esta inmigración no va a desnivelar los índices de inmigración de latinos allá. Al contrario, recién estamos iniciando esto. Nosotros podemos sentirnos como los exploradores del siglo XVIII que están conquistando el oeste. Esa es digamos, la situación actual de los latinos en Canadá, ¿verdad? Si eres parte de ese grupo de trabajadores que yo mencioné hace un momento, trabajadores de la construcción, carpintero, o desde el lado profesional, ingeniero de minas, geólogos, ingeniero de software, probablemente tengas muchas posibilidades de que una empresa canadiense te contrate y que haga todo el proceso, que esté dispuesto a hacer todo el proceso que te puede tomar entre 4 y 6 meses para que ese trabajador peruano, latinoamericano, llegue a Canadá a trabajar. Eso pasa muy poco porque, como mencionabas, son casos muy puntuales. O este trabajador tiene que tener una serie de características muy especiales, ¿no? Pero además es el escenario ideal, es en el cual la empresa no solo te contrata, sino se encarga de todo tu proceso. Yo como estrategia, y te lo digo con toda confianza ahora, también se los planteo a mis clientes, ¿no? Yo digo, mira, el fin no es necesariamente que tú vayas a hacer un diplomado en Data Science o que vayas a estudiar el lenguaje BIM. No, digamos, llegar a estudiar a Canadá es un medio a partir del cual tú vas a poder obtener la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía en determinado tiempo, ¿eh? Porque tampoco esto va a pasar, no te vas a convertir en ciudadano y en residente en 2 meses, salvo que llegues al país como residente permanente. Pero si llegas como estudiante, es de alguna manera buscar las alternativas que la propia legislación te da para que tú puedas obtener los beneficios futuros de la residencia y la ciudadanía. Llegar a estudiar es lo más eficiente porque te abre las oportunidades para la residencia permanente, para la ciudadanía en cualquier parte del país, ¿eh? Claro, por ejemplo, yo puedo ir y decir, oye, voy a trabajar con Fernando porque sí o sí me voy a ir a Canadá, o hay posibilidad de que tú luego me digas, mira, ¿sabes qué, Carlitos? Lo intentamos, ya para el próximo año será, chao, ¿no? Claro que sí, mira, al igual que todo servicio legal aquí en el Perú o en cualquier lado, nosotros hacemos servicios de gestión, ¿verdad? A diferencia de servicios de resultados. El servicio de resultados es a la señora que la contratas para que te prepare una torta el día de tu cumpleaños y ella tiene que llegar con la torta hecha, porque si no, no le pagas. El servicio de los profesionales, de los abogados, de los consultores de inmigración es de una gestión profesional, sólida, que tu postulación al sistema inmigratorio canadiense sea sólida y lo suficientemente completa como para que el evaluador no tenga ninguna duda de que el representado que está yendo a pedir una visa tenga todos los elementos completos para poder hacer eso. Pero además, y lo más importante de trabajar con un asesor certificado, con un abogado, es algo que allá le llaman el liability, que es el tema de la responsabilidad. Cuando tú haces este tipo de procesos de inmigración a Canadá, a los Estados Unidos, y te vas al frente de la embajada para que alguien te llene tus datos, a esa persona, si algo pasa, no la ves más. Nosotros pasamos por un proceso, digamos, de supervisión constante del gobierno canadiense. Nosotros tenemos que acreditarnos, que tener oficinas en Canadá, que pasar procesos de capacitación constante. A estas alturas, ¿cuántos extranjeros ha llevado usted a Canadá? Familias. Debemos haber... estamos entre 4 y 5 mil familias a Canadá. Completa. Exactamente, wow. ¿no? Exactamente. Que es una cifra realmente grande. Hay mucha gente acá que dice, sí, vienen próximas elecciones, estoy por irme a Canadá, también quiero irme hay otros que quieren irse a Brasil, que quieren irse a Europa. Eso es una buena pregunta que me interesa, porque hablábamos hace un momento del examen de inglés. ¿Francés también me sirve en Canadá? Por supuesto, lo que te decía hace un momento, ¿no? El inglés y el francés son las lenguas oficiales del país. Todo en Canadá, cuando tú te compras una botella de agua, la etiqueta está en francés y en inglés. Las señales de tránsito, todo está traducido en esos 2 idiomas. ¿Qué monto tengo que tener más o menos yo para decir, con esto estoy sólido, puedo tocar la puerta? Y si tú me dices un monto, de repente mucha gente allá dice, ya voy a ahorrar para esto, o voy a ver si ya dispongo de esto, pues iremos para adelante. Depende del programa, Carlos. Depende del programa. Por ejemplo, si estás entre los 20 y 35 años, soltero, y tienes todo ese perfil, lo único que vas a necesitar son aproximadamente $10,000 americanos. Eso es lo que vas a necesitar. Ahora, si ya estás sobre los 35 años, y eres un profesional con experiencia, tienes una esposa y 2 hijos, entonces ahí el presupuesto solamente de bolsa de viaje son aproximadamente unos $35,000 americanos, aparte de lo que vas a pagar como educación.
¿ok? Los 35,000 son solamente de bolsa de viaje, pero ese dinero no se lo vas a dar a Canadá. No, lo vas a gastar tú en un Por departamento, supuesto, todas esas cosas. por supuesto. Ya. Y lo que tú tengas que gastar en educación, lo vas a crear en el propio país. Porque tu cónyuge puede trabajar y tú como estudiante también estás habilitado a trabajar. Entonces, una cosa es si vas solo como profesional, otra cosa si vas a estudiar como familia y finalmente otro presupuesto es aquel que va a trabajar ya habiendo sido contratado primero. Obvio. Porque así funciona la cosa. Mucha gente dice, quiero tener mi visa para trabajar. No. Para tener una visa de trabajo, primero tiene que ser contratado. Y después, ya con los documentos listos, va a la embajada y solicita un permiso. Primero el contrato y después la visa. Nosotros hemos identificado ya desde el comienzo de nuestras operaciones un grupo específico, ¿no? Ya. Que son los profesionales jóvenes de 35 a 50 años. Ese es básicamente nuestro grupo básico al que nosotros ayudamos a llegar a Canadá. Ahora, una de las razones del éxito y del fracaso de un inmigrante, venga de donde venga, de Latinoamérica, del África, del Asia, es la inserción al mercado laboral canadiense. ¿Cómo se logra esto? Únicamente con el idioma. O sea, no hay posibilidad de que alguien haya triunfado en Canadá sin haber tenido... hay mucha gente talentosa. En el Perú hay mucha gente talentosa. En Latinoamérica hay mucha gente talentosa. Carlos, pero no, el talento no es suficiente. El talento no es suficiente porque se necesitan las condiciones básicas. Y Canadá es un país que ya las resolvió. O sea, por ejemplo, tú sales a la calle y absolutamente nadie te va a fastidiar, nadie te va a robar, nadie te va a matar por el celular. Claro. Tú tienes la certeza de que vas a llegar a tu casa No me van a en la noche. extorsionar luego. No te van a extorsionar. No me van a hacer el gota a gota si abro un negocio. No, de ninguna manera. Ya. Entonces, esas cosas ya están resueltas. Todo lo que tú puedas lograr depende de ti. ¿Quiénes son los que la hacen linda? O los que tienen el idioma y los que se sacan el chip. Eso. Y los que se ponen un chip nuevo, porque no puedes vivir en un país de primer mundo con la Con tu mentalidad chip de de acá. Claro. porque te va a ir mal. O sea, Claro. definitivamente te va a ir mal. Esos que inmigran y siguen viendo, y con todo respeto, y siguen viendo las noticias de su país, Claro. escuchando la musiquita, ¿no? Viendo Willax ahí, llorando cada vez que pones el Sambo Cabero. O sea, realmente tienes que destetarte en algún momento para que puedas inmigrar de 100%, porque la gente inmigra 50, un paso en Canadá, otro paso en sus países. Claro. Estoy hablando de Latinoamérica. Claro. Eso es como manejar un automóvil mirando solamente el espejo retrovisor. Te vas a chocar. Claro. Te vas a chocar, no vas a poder avanzar. Entonces es importante que haya ese destete con el país, por lo menos al 100%. comienzo. Mira, yo ahora, después de 15 años, ahora yo estoy completamente feliz. Leo en español, leo Mi Perú 21, veo a todos los youtubers, veo todos los programas porque ya logré lo que yo fui a hacer. Pero eso, cuando yo tenía 8 o 6 años en Canadá, yo mismo me lo había prohibido, ¿te das cuenta? Porque esa es la actitud que tú tienes que llevar a otro país. Ya habíamos hablado también de posibilidades de carreras que tienen amplia acogida, familiares o gente que tiene familia, no es un impedimento para emigrar, jóvenes mucho menos. La última tiene que ver con gente que de repente sí tiene un poco más de edad, gente que de repente ya está pasada a los 50, que quiere, de repente acá muchas veces pasa esto, ¿no? De que países como el nuestro de repente no son amigables más en determinada edad para conseguir trabajo, para conseguir ubicación laboral. ¿Tengo una opción también o es como, ya soy muy viejo, no me van a recibir? Las personas pueden llegar a trabajar. De hecho, muchos jubilados trabajan en todas las tiendas allí en Canadá, en Walmart, en Home Depot, en Starbucks. Todo el tiempo están trabajando. Uno se retira cuando se quiera retirar. Pero una persona mayor a 50 años la va a tener muy difícil para el momento de la residencia permanente. Y Carlos, y esto te lo digo con toda honestidad, hay una edad para todo. Claro. Hay una edad para todo. No puedes convertirte en estrella de soccer a los 40 años. Tampoco se puede pensar en una inmigración, una residencia permanente a los 58, a los 60. Y por un dato estadístico, no es romántico, porque tienes menos tiempo de aportación a tu jubilación. Claro. Entonces, si llegas a los 58, a los 60, solamente vas a tener 5 años de aportación y vas a terminar ganando $15 al mes. Entonces, eso no tiene mucho sentido. Solo si realmente tienes un buen colchón financiero y vas a Canadá a hacer empresa,
es decir, a invertir en una empresa, a crear una empresa, Claro, tiene sentido. a esa edad sí tiene sentido. Hemos hablado muchas virtudes de Canadá, por ejemplo, y otros destinos. ¿Cuáles son las adversidades? ¿Cuáles son los problemas que puedo encontrar o las cosas que harían difícil como destino Canadá para una persona? Canadá, a mí lo que más se me han quejado de Canadá es el clima, Ajá. ¿no? Pero yo creo que parte es del desconocimiento. Sí. O sea, efectivamente va a haber frío, pero están adaptados a eso. Y lo otro que yo encontré de Canadá, pero que no es una dificultad, es que la gente cree que básicamente Canadá quiere recibirte a como de lugar. No importa lo que seas, hagas o quieras dar, y eso no es del todo cierto. Pero después yo creo que Canadá es un país sumamente amigable, con un montón de oportunidades. Y honestamente también lo pienso de Estados Unidos, lo pienso de Países Bajos. Sí creo que España es más difícil. Creo que España es menos amigable para el latino, me parece. Pero después las dificultades que vas a encontrar están todas en cuanto a no te adaptes. Yo creo que una de las cosas que más le afecta, Carlos, a los latinos es que Canadá es una sociedad muy tranquila. Claro. Muy tranquila, que para muchos podría resultar aburrida, ¿no? Pero como lo decía hace un momento, no pasa nada si no inmigras a Canadá, o si no te vas a Australia, si no te vas a España. Claro. Está todo bien, hermano, igual te vamos a querer, ¿no? O sea, no tienes que ir a Canadá. Hay gente que paga su consulta conmigo y me dice, Fernando, ¿y por qué tengo que ir a Canadá? Nosotros no hacemos publicidad de Canadá. Yo no soy un funcionario de gobierno que está invitando a la gente que vaya a Canadá. No, si usted quiere ir a Canadá y ya tiene un proyecto, yo voy a hacer el puente entre su proyecto inmigratorio y el país. Pero, o sea, nosotros no promovemos que Canadá sea un mejor destino que el Perú o que cualquier otro país del mundo, ¿no? De Europa. Y finalmente creo que también, como tú lo mencionabas, el clima, ¿no? El clima, pero desde mi punto de vista, eso no ha sido necesariamente malo, como te lo expliqué hace un momento. Creo que eso ha mantenido los límites de inmigración a un nivel en que se pueda todavía manejar. Los procesos de inmigración están muy bien sistematizados. Canadá sabe cuánta gente necesita y a cuántos le van a dar la visa, ni uno más. Y eso es lo que le ha permitido tener el éxito inmigratorio que tiene hasta ahora. Y también creo que ha quedado claro con eso. Le agradecemos a Fernando mucho por haber venido. Me gusta mucho este mensaje en el que dices no venimos aquí, o no ha sido al menos la misión tuya venir aquí y decirle a la gente hay que venirse a Canadá y es tal. Pero si la gente tiene la decisión de considerar Canadá, Fernando te puede ayudar, Jonathan te puede ayudar a emigrar, a estudiar. Si ustedes lo deciden.